Culturas antiguas que desaparecieron. Hola, soy el Señor Curiosidades y en el video de hoy te invito a conocer estas 10 civilizaciones antiguas que desaparecieron sin dejar rastro. O tal vez, sí. El Imperio Seleucida. El Imperio Seleucida duró aproximadamente 300 años. Fue establecido alrededor del 312 a.C. por Seleuco I Nicátor, uno de los últimos generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió en el 323 a.C., no dejó a nadie que se encargara de su reino. En cambio, dijo que todo su imperio debía quedar en manos del hombre más fuerte de todos. Esto dio lugar a un grave conflicto entre todos los generales de mayor rango de Alejandro, incluidos Seleuco y Ptolomeo I Sóter. Y mientras algunos continuaron gobernando partes de Egipto y otras partes del imperio de Alejandro, que se estaba fracturando rápidamente, Seleuco siguió haciendo lo suyo, fusionando Oriente y Occidente con más éxito que Alejandro. En sus inicios, el Imperio Seleucida toleraba todas las culturas y religiones, tenía una burocracia eficiente, el comercio fluía y también el dinero, y continuaron expandiéndose mediante campañas militares. En un momento dado se extendieron desde el mar Mediterráneo hasta el Valle del Indo, pero la decadencia llegó bastante pronto para este pueblo. Después de unos 150 años, la visión original de Seleuco I se perdió. Hubo 3 reyes que gobernaron el imperio entre 163 y 145 a.C., cada uno más preocupado por su propia posición en el gobierno que por gobernar en sí. Como se puede ver, no ha cambiado mucho en los últimos 2000 años. El último rey de los Seleucidas murió en 63 a.C. después de un reinado de solo 2 años. Su nombre era Filipo II Filoromeo y trató desesperadamente de mantener su posición mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. Aunque a esas alturas, el imperio no era mucho más que una pequeña colonia en Siria que se aferraba a un nombre que solía significar mucho más. La civilización de Cacaxtla. Hubo una vez una civilización en México aún más misteriosa que la maya. Para entender a este pueblo, tenemos que observar el sitio arqueológico de Cacaxtla. No es un lugar muy popular en comparación con lugares como Chichén Itzá, pero es casi más interesante porque alguna vez fue el hogar de una civilización llamada Olmeca Xicalanca. Los arqueólogos e historiadores han estado desconcertados sobre este pueblo durante décadas. Probablemente estaban relacionados con los mayas, pero tenían su propia singularidad. Dominaron pequeñas partes del centro de México alrededor del siglo V y luego desaparecieron durante unos cientos de años antes de reaparecer a fines del siglo VIII durante la caída de Teotihuacán. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron, aunque hay una teoría que dice que vinieron del Golfo de México. El arqueólogo británico John Eric Thompson cree que pudieron haber comenzado como comerciantes mayas, pero gradualmente se convirtieron en una civilización autónoma que construyó su propia ciudad. Luego, cuando cayó Teotihuacán, se alzaron para aprovechar el vacío de poder. Se establecieron en Cacaxtla y sobrevivieron hasta el siglo XII, cuando fueron conquistados por los chichimecas. Los pocos sobrevivientes se fueron a vivir a Tabasco, donde algunos linajes pueden sobrevivir incluso hoy en día. La cultura Jiroft. El asentamiento de Shar y Soghta apareció en la Edad de Bronce hace 3200 años. La ciudad entera cubre una superficie de 151 hectáreas, lo que la convierte en una de las más grandes del planeta al comienzo de la era urbana. También posee uno de los cementerios más grandes jamás encontrados, con 40.000 tumbas antiguas aún ocultas bajo la arena. Pero lo interesante de esta ciudad es que pertenecía a una civilización independiente de la Edad de Bronce llamada Cultura Jiroft. Este pueblo estaba situado entre el pueblo Elam al oeste y la civilización del Valle del Indo al este. Y sin embargo, no tenían nada que ver con las otras potencias, posiblemente mucho más grandes e influyentes. Se gobernaban a sí mismos, tenían su propia arquitectura, su propio idioma único y sus propias creencias específicas. Simplemente no sabemos cuáles eran muchas de sus creencias porque la cultura Jiroft
Desapareció en el año 2100 a.C. Su desaparición repentina se produjo después de que la gran ciudad de Shar-i-Sokhta se incendiara 3 veces. Sí, su ciudad se quemó hasta los cimientos y luego fue reconstruida 3 veces diferentes antes de que finalmente se dieran por vencidos y abandonaran el lugar. Es por esta razón que los arqueólogos la llaman la ciudad quemada. Pero cuando la cultura Jiroft se fue, nadie sabe realmente a dónde fueron ni qué les pasó. Es posible que se hayan integrado en alguna otra cultura cercana o simplemente se hayan desvanecido en la historia. Los toaleanos. Los habitantes de Toale son un completo misterio para los científicos. Hasta ahora, solo hemos descubierto un esqueleto perteneciente a este curioso pueblo. Ocurrió en 2015 cuando arqueólogos de la Universidad de Hasanuddin, situada en la isla indonesia de Sulawesi, encontraron el esqueleto de una mujer enterrada en las profundidades de una cueva de piedra caliza. La mujer tenía solo unos 17 años cuando murió hace 7.200 años. Es el único ejemplo físico de una persona de Toale que se ha encontrado. Probablemente te estés preguntando cómo es posible que los científicos supieran con un solo esqueleto que existía toda una cultura de gente misteriosa. El caso es que los austronesios, esa gente de la que hablamos antes en el video, se extendieron por Indonesia hace 3.500 años. Esto significa que quienquiera que fuera esta chica vivió unos 4.000 años antes de que eso sucediera. Significa que había una cultura de gente neolítica viviendo en Sulawesi antes de que apareciera nadie más. Lo que pasa es que los científicos nunca han podido encontrar más huesos u otros restos. Hasta ahora, solo han encontrado artefactos como prueba de esta antigua cultura, sobre todo cosas como puntas de flecha y herramientas de piedra en cuevas. La hipótesis silúrica. La hipótesis silúrica sugiere que puede haber existido una cultura compleja en el planeta antes de que existieran los humanos. Olvídense de los antiguos egipcios, olvídense de Mesopotamia. Nos remontamos a millones y millones de años. Se podría pensar que si hubiera habido civilizaciones avanzadas antes de la humanidad, habrían dejado algún rastro de sí mismas, pero eso no es necesariamente cierto. En realidad, depende de cuán avanzada fuera esa misteriosa civilización y qué tipo de cosas construyera. Por ejemplo, dentro de 100 millones de años, los científicos podrán seguir viendo que los seres humanos manipularon el suelo para alimentar a miles de millones de personas. También encontrarán plástico por todo el mundo durante millones de años. Hay muy pocas posibilidades de que alguna vez haya existido una civilización tan destructiva como la nuestra. Si alguien más hubiera contaminado el mundo de esta manera, ya lo sabríamos porque ese tipo de evidencia no desaparece. Pero es posible que hubiera existido una sociedad primitiva que no avanzó más allá de, digamos, el periodo medieval. También es posible que pudieran haber sido una raza de criaturas extrañas más parecidas a lagartos que a humanos. Incluso si hubieran existido durante 100.000 años, eso sería 500 veces más que nuestra propia civilización industrial. Y si hubieran construido palacios de piedra y ladrillo hace 2 millones de años, no quedaría absolutamente ningún rastro de estas estructuras en la actualidad. En cualquier caso, los científicos dicen que es posible que hubiera una civilización avanzada de criaturas que vivían en la Tierra, pero que toda evidencia ha sido borrada. ¿Qué opinas de esta teoría? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte. La cultura Clovis. La cultura norteamericana Clovis emigró a Sudamérica hace unos 11.000 años y luego desapareció sin dejar rastro. En un nuevo estudio, los investigadores han analizado el ADN de 49 personas que vivieron durante los últimos 10.000 años. Tomaron este ADN de esqueletos encontrados en Belice, Brasil y los Andes centrales. Y lo que descubrieron fue que muchas personas estaban vinculadas genéticamente a la cultura Clovis, y sin embargo, no han encontrado un solo artefacto de los Clovis en Sudamérica.
Según Nathan Nakatsuka, de la Facultad de Medicina de Harvard, en realidad no esperaba encontrar una relación entre los Clovis y los antiguos habitantes de Sudamérica, y sin embargo, parece que los Clovis se trasladaron a América Central y del Sur y continuaron expandiéndose, teniendo hijos y tal vez mezclándose con quienes los rodeaban, incluso si dejaron atrás su cultura. Pero, ¿quiénes eran los Clovis en el principio? Fueron los primeros migrantes que cruzaron el estrecho de Bering desde Asia hacia América del Norte hace 15.000 años. Viajaron en al menos 3 grandes grupos migratorios y luego comenzaron a extenderse lentamente por América del Norte. Pero lo extraño es que hace unos 9.000 años los Clovis prácticamente desaparecieron y fueron reemplazados por personas desconocidas con ascendencia genética desconocida. Los científicos todavía están tratando de averiguar qué sucedió con los migrantes originales, por qué y cómo llegaron hasta América del Sur, y quién ocupó su lugar en el norte. La muerte del Antiguo Egipto. Hablamos mucho sobre el Antiguo Egipto, pero no mucha gente entiende que el Antiguo Egipto se desmoronó y murió como todas las demás culturas importantes de la historia. Al igual que los romanos y los babilonios, Egipto decayó como fuerza económica y política y fue aniquilado. Pero el Antiguo Egipto sufrió una decadencia lenta y dolorosa. Entre los años 1069 y 653 a.C., Egipto atravesó un momento difícil. Tuvieron un pequeño renacimiento en el que se restauraron la religión, el arte y la arquitectura, pero también tuvieron dificultades con los asirios. En 671, Asiria había conquistado Egipto con éxito. Instalaron gobernantes egipcios nativos para mantener a la población en paz. Hubo algunas rebeliones de faraones que intentaban recuperar partes de Egipto, pero ninguna de ellas tuvo éxito. Lo realmente interesante de lo que hicieron los asirios es que prácticamente le lavaron el cerebro a Egipto y convirtieron al país en su mascota. En el año 609 a.C., cuando los asirios estaban siendo derrotados por todos lados por los babilonios, los medos y los escitas, los egipcios realmente intentaron salvarlos, aunque no tuvieron éxito. Una vez que los asirios se fueron, los persas capturaron Egipto. Esto continuó hasta el año 332 a.C., cuando Alejandro Magno tomó el poder. Hubo un periodo de paz muy agradable entre Alejandro Magno y la conversión de Egipto en una provincia romana. Los romanos fueron extremadamente crueles, difundieron el cristianismo, cerraron templos egipcios y, en esencia, intentaron borrar todos los aspectos de la rica historia y cultura de los egipcios nativos. Y esta sería la gota que colmó el vaso para el Antiguo Egipto. Continuaron hablando egipcio, aunque todo su legado se fue olvidando gradualmente. La civilización del Gran Cañón. El Gran Cañón tiene 445 kilómetros de largo, lo que significa que en esta maravilla natural hay mucho espacio para los misterios. Y uno de los mayores misterios que rodean al Gran Cañón es que muy bien podría haber existido aquí una civilización subterránea hace cientos y miles de años de la que apenas sabemos nada. Lo que pasa con la civilización perdida del Gran Cañón es que actualmente es solo un mito. La historia comenzó en 1909 cuando un explorador, supuestamente del Instituto Smithsoniano, encontró cavernas en el Gran Cañón llenas de artefactos. El explorador fue G.E. Kincaid en colaboración con el antropólogo S.A. Jordan. Dentro de las cavernas descubrieron graneros llenos de semillas, antiguas armas de cobre y curiosas estatuas que no se parecían a nada encontrado en las Américas. Además, el tamaño de las cavernas sugería que podría haber vivido gente en su interior, hasta 50.000 personas cómodamente. ¿Qué tipo de artefactos eran estos? Los expertos pensaron que parecían egipcios. Esto les hizo creer que alguna vez hubo una civilización antigua de egipcios, o al menos gente parecida a ellos, que prosperó en el Gran Cañón. Pero eso no tiene sentido porque los egipcios no tenían forma de llegar al Gran Cañón. No tenían forma de llegar a Estados Unidos y mucho menos a Arizona.
Todavía no sabemos la verdad sobre lo que pasó aquí. Todos los artefactos han desaparecido. El Smithsonian niega que haya habido artefactos. Además, hay algunos lugares terriblemente sospechosos en el Gran Cañón que están completamente fuera del alcance de los civiles. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Austronesios de Madagascar. Los austronesios son un pueblo sumamente interesante porque no viven en una sola parte del mundo. También siguen existiendo hoy en día, aunque no de la misma manera que hace miles de años. Los austronesios incluyen poblaciones en Madagascar, Micronesia, Nueva Guinea, Polinesia e incluso Taiwán. Los austronesios son descendientes de un solo pueblo que emigró a través del mar en pequeñas embarcaciones, dispersándose lo más lejos posible. En realidad, comenzaron en Taiwán antes de que los chinos Han llegaran a la isla. Esto fue alrededor del 3000 a.C. o aproximadamente hace 5000 años. Es difícil decir algo sobre su historia anterior a eso, pero sabemos que comenzaron en Taiwán. Desde allí tomaron barcos y llegaron hasta Filipinas en el 2200 a.C. Los austronesios fueron los primeros en inventar tecnologías de navegación que les permitieron atravesar el océano. Utilizaron catamaranes, botes con estabilizadores e incluso inventaron la vela de pinza de cangrejo. En el año 2000 a.C. ya se habían asimilado o habían sido asimilados por la gente de Indonesia, la isla de Pascua, Madagascar y Nueva Zelanda. Básicamente estaban en una posición muy similar a la de Inglaterra durante la época dorada de la exploración, cuando creaban colonias por todo el mundo. Los austronesios lo hicieron antes que ellos, desembarcando en lugares como Tonga, Hawái, Singapur y extendiéndose al sudeste asiático. No es tanto que esta antigua cultura desapareciera, sino que fueron absorbidos por docenas de culturas diferentes. Hoy en día, no queda mucho rastro directo de los exploradores de hace 5000 años, ya que se mezclaron a la perfección con muchos otros pueblos y culturas. Los aragoneses. Los aragoneses dominaron el noreste de España en el pasado. El reino de Aragón tenía su propia lengua y eran una fuerza a tener en cuenta en la Edad Media. Los aragoneses construyeron algunos monumentos increíbles en la región de Congost de Mont-Rebei. Esta parte de España es hermosa y en gran parte deshabitada en la actualidad, con solo unas pocas de las fortificaciones de esta antigua cultura todavía esparcidas por el paisaje. Aquí hay una fortaleza medieval que data del año 1070. En su día protegía el desfiladero que atravesaba el territorio. En cualquier caso, los aragoneses siguen vivos hoy en día. El reino de Aragón fue, de hecho, la base de lo que luego se convirtió en España, aunque su cultura en su conjunto ya no es una fuerza dominante. ¿Cuál de estos pueblos te parece el más fascinante? Cuéntamelo en los comentarios y gracias por ver el video de hoy. No olvides suscribirte y explorar nuestra enorme selección de otros videos geniales. ¡Hasta la próxima!